Bueno, un saludo entonces a todos mis hermanos en este día, que el Señor nos reúne con el propósito de aprender un poco más o recordar, sobre todo, porque ya de aprender mucho quizás más es recordar lo que por durante años hemos estado aprendiendo referente al Evangelio, a la importancia de él y la certeza que tenemos en esto, en esta esperanza que es en Cristo de vida eterna. En el día de hoy, el estudio bíblico lo he titulado Confiar, yo he vencido el mundo. Está basado en lo que dice San Juan 16, que va a ser el texto eje del estudio. San Juan 16, verso 33, ahí está el texto que dice, confía, yo he vencido el mundo, cuál es el título del estudio de hoy. Bueno, entonces yendo a San Juan 16, vamos a partir leyendo, de los que quieran leer de la escritura, o escuchar, que también es bueno. Dice, Jesús se está refiriendo a sus discípulos poco antes de padecer, de ser entregado por nosotros, y les anuncia lo que va a venir como consecuencia de que él también, luego de haber estado mucho tiempo con ellos, aproximadamente, dicen algunos historiadores, puede haber sido aproximadamente como 3 años que estuvo con ellos, eh, principalmente eh, teniendo a ellos como testigos a los apóstoles todas sus señales que hizo nuestro Señor Jesús en vida antes de padecer en la cruz. Le refiere a ellos la condición en la cual van a quedar ellos cuando Él parta, cuando Él vaya a la diestra del Padre, que les produjo realmente una conmoción, les produjo un poco de temor al parecer por lo que leo yo aquí, lo cual también es la condición nuestra hoy en este tiempo, en que físicamente no tenemos a Jesús con nosotros, lo estamos esperando, porque Él prometió regresar a buscar a los que creen en que Él murió y resucitó por nosotros. Los discípulos algo parecido estaban también, atemorizados, entristecidos principalmente, porque ese fue el motivo, porque el Señor había avisado de que él iba a ir al Padre. Y en San Juan 16 dice, verso 1, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os echarán de las sinagogas, y aún viene hora cuando cualquiera que os matare y se pensará hacer servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no me conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto por cuanto, para cuando aquella hora viniere, os acordaréis lo que yo os había dicho. Esto empero no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es decir, Jesús le anuncia todas estas cosas porque Él va a partir a la presencia de Dios, ya no va a estar físicamente con ellos. Jesús no se lo dijo antes, sino que se los dice poco antes de padecer, debido a que después no va a estar con ellos. Cuando muera en la cruz, se entiende, y también después que muera y resucite, tendría que ir al Padre, ellos también iban a quedar eh, sin Jesús físicamente, pero iba a dejar a alguien en lugar de él, y eso es lo que hoy día queremos también hablar. Aunque el objetivo no es glorificar al Espíritu de Santo, no lo es bajo ningún punto por sobre Cristo, porque precisamente la labor del Espíritu de Dios, que es Dios también, es testificar en nuestros corazones acerca de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que ver en el día de hoy y ver la importancia también que tiene el hecho de saber de que nosotros tenemos a alguien que ha quedado con nosotros, que nos guía hacia Cristo siempre y nos mantiene en la fe, nos ayuda a perseverar y nos redarguye, ¿cierto? De nuestros pecados, etcétera, de lo que vamos a ver aquí en el capítulo. Sigo leyendo en San Juan 16 versículo eh, 4, dice, mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordaréis que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dijo al principio porque no estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió. Eso inmediatamente voy al que me envió significa separación entre Jesús y los discípulos, en el sentido físico. Si él iba al Padre, no iba a estar con ellos. Entonces, eh, Jesús dice, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, aunque claramente estaba diciendo que iba a Dios, y nuestro Dios, su morada está en los cielos. ¿A dónde vas? Nadie le pregunta a dónde vas. Antes dice, y aquí yo centro todo el estudio de hoy en, este, en este segundo versículo, porque el primero era el 16:33, porque queremos entender por qué Jesús habla de vencer al mundo. Um, Aquí en el verso 6 dice, antes porque os he hablado de estas cosas, tristeza ha llenado, o henchido, dice la versión antigua, vuestro corazón.
Es decir, el hecho de saber que Jesucristo está a la diestra de Dios nos produce gozo en nosotros, el saber que Él está en un lugar donde nadie le puede hacer nada ya, ya no va a ser maltratado, porque Él ya todo eso lo sufrió antes de padecer y cuando padeció por nuestros pecados para llevarnos a la vida eterna. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es una condición en los apóstoles de tristeza debido a que Jesús se separa de ellos. Y esa tristeza no debemos nosotros, y no pretendo entristecerlo a ustedes con lo que voy a decir, sino que hay siempre en nosotros un dejo de ansiedad de querer ver y estar con Cristo luego. Y esta ansiedad que los apóstoles tenían y de esta tristeza que les embargó por el hecho de saber que Jesús, aunque iba al Padre, iba a ser glorificado, y eso nos alegra porque está a la diestra de Dios hoy, porque también desde esa diestra en la que está, intercede por nosotros con el mismo sacrificio que ofrecer la cruz. No tenerlo con nosotros, sobre todo ellos que habían estado todo el tiempo con él, les produjo una gran tristeza. Jesús se lo dice, antes, ¿por qué se ha hablado de estas cosas? Tristeza ha henchido vuestro corazón. ¿Qué cosa? Es que había dicho, voy al Padre. Entonces, en vez de alegrarse, les produjo a ellos tristeza, porque sabían que iban a quedar solos, entre comillas, pero Jesús les advierte lo siguiente, y dice en el verso 6, empero os digo, la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si no, pues el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Es decir, fíjense la palabra Consolador en relación al verso 6, tristeza llenada a vuestro corazón. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo? ¿A qué lo ha enviado nuestro Señor Jesucristo en nosotros? El Espíritu Santo, que es Dios, viene a nosotros a manifestarse para consolar nuestra tristeza de la ausencia de Cristo. La ausencia de Cristo, ¿en qué sentido? En que Él no está con nosotros físicamente, está en espíritu, ¿no? Por medio de su espíritu morando por la palabra del Evangelio que hemos recibido. Entonces, la única ayuda que tenemos, porque nuestra carne no coopera, es del Espíritu de Dios en nuestros corazones para que aquella tristeza o desolación que podemos sentir a veces porque Jesús no está con nosotros, Él pueda consolarnos según la manera que Dios ha establecido que lo haga. Y aquí Jesús pasa a decir que es necesario que Él se vaya, porque si no se fuera, el Consolador, el que los va a consolar por la ausencia de Jesucristo, no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Es decir, quien envía ese Espíritu Consolador es Jesucristo. Sabemos que Jesús fue el que derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu de Dios estaba con sus discípulos, pero Dios quiso derramarlo sobre toda carne como señal de que Dios ahora había aceptado no solamente al pueblo de Israel converso al Evangelio, sino también a todos los gentiles, a todos los del mundo que crean que Jesús es el Hijo de Dios, por obra del Espíritu de Dios también. Y aquí dice, y me centro en lo que voy a hablar acerca de esto, pero digo, verdad, es necesario que yo vaya, como lo leímos, porque si no fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando viniere este Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, cuando Él viniera a redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, redarguirá, convencerá, porque la palabra redarguir es muy antigua, es convencer, ¿cierto? El Espíritu de Dios convence de pecado, ¿cierto? A las personas por cuanto no creen en mí. Es decir, ¿qué es lo que impide a las personas creer en Jesucristo como Salvador? Que no tienen convicción de pecado, o sea, no reconocen que han pecado contra Dios, por lo tanto, no entienden el hecho de que el porqué de la muerte de Jesús en la cruz por el mundo, por los pecados del mundo, no lo entienden o no lo creen, sencillamente lo rechazan. Entonces, cuando alguien está convencido de que ha pecado, que es un pecador, que necesita ser perdonado, vemos la primera señal del Espíritu Consolador en los corazones de las personas. Una persona sin convicción de pecado no tiene el Espíritu de Dios o no está oyendo el Espíritu de Dios, sino que se está oyendo a sí mismo. Un verdadero creyente es una persona que siempre se arrepiente y le pesa haber pecado contra Dios
e invoca al Redentor, nuestro Señor Jesucristo, como el sacrificio para limpiar los pecados, y hace votos nuevos, ¿cierto?, en el Espíritu para apartarse del mal. Así que una persona no convencida de pecado, no está el Espíritu de Dios en él. De hecho, esta convicción de pecado nos acompaña siempre, porque en muchas cosas ofendemos al Señor, a veces de palabras, no solamente con las acciones, sino que a veces de palabras, ¿cierto? O de pensamiento. Pero bueno, sabemos entonces de que Dios enviaba a consolarnos, el Espíritu de Dios, así como los discípulos lo hizo, está con nosotros hoy, convenciéndonos primeramente de pecado. ¿Por qué creemos nosotros que Jesús es el Salvador? Porque el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos ha convencido de que alguien cargó por nosotros todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y esa buena nueva que ha predicado los apóstoles primeramente, Pablo posteriormente, apóstol de los gentiles, llegó a nuestros corazones por la palabra de ellos y nosotros hemos creído, a pesar de muchos años, ¿no? Casi 2000, más de mil y tantos años, ¿cierto? O por decirlo así, si tomamos el periodo del mismo Cristo, casi 2000 años, ¿cierto? De que el Espíritu Santo viene obrando eso en los corazones de las personas, porque Él se fue al Padre y para mitigar la tristeza nuestra de la ausencia física de Cristo, como fue en los discípulos. ¿Cuánto nosotros no desearíamos ver al Señor realmente como es? De hecho, lo veremos un día. Esa es nuestra principal esperanza, el día que venga a resucitar y a juzgar, a resucitar a los justos y a juzgar al mundo. Entonces, el Espíritu Santo viene a consolarnos. ¿Por qué? Porque Jesús está ausente, entre comillas, por decirlo así, porque Él siempre está impuesto de lo que hacemos, pero Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, así que no nos ha dejado solos, precisamente está obrando en el cielo en favor nuestro, intercede por, para que se cumpla aquella escritura que dice en el Antiguo Testamento, de que Él no se acordará más de nuestros pecados y nuestra iniquidad. ¿Y por qué? Porque Él está delante del Padre en favor nuestro para limpiarnos de todos nuestros pecados por el sacrificio que ya hizo, cuando oramos a Él y pedimos perdón por ellos. Así que el primer consuelo y la primera verdad de la obra del Espíritu Santo en nosotros es de que si alguien cree en Jesús como su Salvador es porque el Espíritu de Dios lo ha convencido de pecado. Y no lo convence solamente de pecado una sola vez cuando cree en Jesús por primera vez, sino que siempre. Una persona con convicción de pecado, que es blanda para entender eso, lo comprende, lo asume, es alguien en quien el Espíritu de Dios mora y lo consuela y está presente en él. Una persona que no tiene convicción de pecado no tiene el Espíritu de Dios, o no lo está oyendo, o se está rebelando contra el Espíritu de Dios, justificándose de sus acciones malas y no haciendo inútil para sí el sacrificio del Señor Jesucristo, aunque no lo es, pero Él lo hace inútil en el sentido de que aunque está hecho para salvar, la obra redentora de la cruz está hecha para salvar al que cree en Él. Entonces aquí tenemos la primera relación de convencer de pecado, porque en esencia lo que dice Isaías 53 es eso. Isaías 53 del 6 al 7 dice, resumiendo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y primera de Pedro 2 del 21 al 24 dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por aquella herida por la cual hemos sido sanados. Es decir, cuando uno no confiesa sus pecados, está contradiciendo la profecía de Isaías 53, de que Jehová cargó el pecado de todos nosotros, es decir, cargó el pecado del mundo en Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros no queremos reconocer nuestros pecados, estamos impidiendo que sean limpiados por la sangre del Señor Jesucristo y estamos haciendo inútil para nosotros su sacrificio al no recibir este don de Dios, el perdón que se ofrece por la obra redentora. Y yo no hablo de pedir perdón de palabras, ¿no? Hablo de pedir perdón al Señor con un corazón contrito y humillado, como dice David, ¿cierto? En Salmo 51, que el corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Cuanto más si es que está confiando en la sangre de Jesucristo. Así que los que realmente tienen el Espíritu de Dios y van a poder soportar las aflicciones y tribulaciones
son los que están convencidos de que tienen un Salvador que ha muerto por sus pecados y que cada vez que pecan, ¿cierto? Lo reconocen, no se ocultan, invocan el nombre del Señor Jesucristo para ser limpiados y hacen caminos derechos, ¿no? Procuran vivir en este consuelo del perdón que trae el Espíritu de Dios. Así que toda persona que cree en el Señor Jesús, para el perdón de sus pecados, con un corazón sincero y arrepentido, tiene el Espíritu de Dios. Y está siendo guiado en ese momento por el Espíritu de Dios, y esa es la condición en la que debemos permanecer. Porque no hay hombre que no peque, o sea, no es una sola vez en nuestra vida que pediremos perdón, sino que más de una vez, muchas veces quizás, tendremos que recurrir al Señor ante el trono de su gracia, invocando la sangre del Señor Jesucristo entregada por nosotros. ¿Por qué tenemos la certeza del perdón? Porque Él llevó, nuestro Señor Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice Primera de Pedro 2, del 21 al 24. Es decir, las heridas suyas, su muerte en la cruz, fue lo que nos puso en paz con Dios. Así que en esto podemos ver la obra del Espíritu de Dios en los creyentes. El que no tiene convicción de pecado no está siendo guiado del Espíritu, no está siendo consolado del Espíritu de Dios. Sigo leyendo más adelante en San Juan 16, verso 10 dice, redarguirá, convencerá al mundo de pecado, de justicia, dice. Cuando habla de justicia, dice, y de justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Un segundito. Segundito, busco acá otro texto más. Dice entonces, tiene atención a San Juan 16, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo nos viene a convencer de justicia también, pero por cuanto Jesús va al Padre y no le veremos, no le iban a ver más, o por el tiempo hasta que él regrese, ¿se entiende? Por cuanto voy al Padre, dice. Cuando nos convence de justicia es porque Él va al Padre. ¿Qué cosa fue a hacer Jesús delante del Padre en favor nuestro? Leo en Romanos 4, verso, Romanos 4, verso, hablando de Abraham, dice, tampoco en la promesa de Dios, Abraham, ¿se entiende? Dudó con desconfianza. Estoy leyendo en Romanos 4, del 20 al 25. Abraham tampoco entre comillas digo Abraham, porque no lo dice el texto, lo digo para que se entienda. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue forzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual le fue atribuido justicia. Y no solamente por él fue escrito que haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es a los que creemos, al que levantó de los muertos al Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue resucitado para presentarse delante del Padre en lugar nuestro, llevando su sacrificio como paga de nuestros pecados, lo cual nos libra de la condenación de la muerte. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. ¿Podemos nosotros alcanzar justificación, que quiere decir que no se nos imputen los pecados por creer en Jesús, si Él no se hubiera levantado de los muertos? Si Él no se hubiera presentado como el Cordero de Apocalipsis, que tenía 7 ojos, ¿cierto? Que es digno de toda honra y gloria porque
fue inmolado por nosotros, se, entregó su vida para cubrir nuestras faltas, nuestros pecados, por su propia sangre derramada en la cruz, llevando el castigo de nuestra culpa, no podríamos nosotros. Así también el Espíritu de Dios está en aquellos que han entendido, que están en paz con Dios por medio de la obra de Jesucristo, de su muerte y resurrección, y que Él está a la diestra de Dios para interceder por nosotros, en base a esa justicia que él tiene, que consiste en su muerte por nuestros pecados, y la certeza de ello a través de la resurrección, porque el mismo Padre, quien le ofreció en la cruz por nosotros, le levantó de los muertos. No había nadie que podía levantar, nadie más podía levantarlo, solo Dios. Así que cuando Cristo fue resucitado, tenemos la certeza de que también nosotros, cuando Él llegó a la presencia de Dios, como le decía a los discípulos que iba a la presencia de Dios, también hemos sido aceptos en Él, porque Él fue resucitado para esto mismo, para justificación nuestra, para que los pecados que Él llevó en el madero no sean, no nos sean imputados, antes no sea imputada la justicia de Cristo, es decir, somos declarados porque Él murió por nuestros pecados, redimidos de nuestros pecados, salvos de nuestros pecados. Y esta es la segunda obra del Espíritu de Dios con la que Él consuela nuestros corazones. Nos ha convencido entonces de pecado. Él despierta en nosotros la condición de pecado para que veamos nuestra iniquidad y pidamos perdón, pero alcancemos justificación, que es el segundo aspecto del obrar del Espíritu de Dios. Y estando justificados, ¿cierto? Eh, podamos estar en paz con Dios y tener vida eterna, certeza de perdón de pecados y vida eterna. Y lo dice también Hebreos esto, Hebreos 9:24, dice en el verso del 24 al 27, porque no ante Cristo el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino del mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Así que Jesucristo, cuando hablaba de que iba a la presencia de Dios, se refería a esto mismo, que era necesario que Él fuera, también para que viniera el Consolador, pero Él también tenía que ir a hacer algo más a la diestra de Dios en favor nuestro. Algo más no digo, que faltaba algo a la obra de Cristo, sino que era parte de la obra redentora de Jesucristo, presentar este sacrificio a la diestra de Dios para presentarse por nosotros y limpiarnos de nuestros pecados. Dice, porque nuestro Cristo no es santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como hecho el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra forma, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Entonces Jesús se presentó a la diestra de Dios por medio de su propio sacrificio. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin el pecado será visto de lo que esperan para salvación. Entonces aquí vemos los dos aspectos de la obra del Espíritu de Dios. Vemos por un lado que Él convence de pecado, de justicia, la justicia de que Cristo nos ha justificado, ha ido a la diestra de Dios a mostrar, a presentar su sacrificio para que seamos aceptos nosotros en Él, eh, y se ofrece para agotar los pecados de muchos. Jesús agotó los pecados, no hay otro sacrificio que se pueda realizar, ya se ha hecho, fue hecho una sola vez, Él llevó todos los pecados del mundo. ¿Quién se beneficia de esto? El que cree que Jesucristo resucitó para su justificación, para el perdón de sus pecados. Murió para llevar los pecados y así ser perdonado, y se presentó en lugar nuestro a la presencia de Dios para presentar este sacrificio en nombre nuestro, de los que hemos creído, por su gracia, por la obra del Espíritu de Dios, que nos convence de pecado, justicia y juicio. Así que, estimados hermanos, aquí tenemos en estas cosas que se están realizando la forma que podemos saber cuándo alguien está bien edificándose en la fe. Una persona sin convicción de pecado no puede llegar a Jesucristo. Una persona que no cree que el Señor resucitó para su justificación, para presentar este sacrificio por los pecados, esa persona no está caminando bien en la fe. No sabe a dónde va. No entiende el propósito
de la verdad de Cristo, no la conoce, está confundido. Por lo tanto, también viene la desazón, no hay consuelo en ese corazón, no ha alcanzado paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pues entonces, el Espíritu de Dios en los que consuela, están convencidos de que que hemos pecado, de que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para obtener nuestra justificación, la cual lo tenemos por la fe, creyendo que Él murió y resucitó para salvarnos. Y de esta forma tenemos el segundo punto, aspecto con el cual el Espíritu de Dios nos consuela constantemente, debido a que Jesús está a la diestra del Padre, y mientras Él no está con nosotros, el Espíritu de Dios nos consuela con estas verdades en nuestros corazones para que nos mantengamos en la fe, para que la tristeza de esta vida, de este mundo, no nos devore, o no nos asuste, o no nos retraiga de tal manera que no sigamos perseverando. Así que este Espíritu de Dios fue añadido, ¿cierto?, a los discípulos. Este Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Cristo también se llama porque habla de Cristo, viene a ayudarnos en la fe. Así que cuando hay alguien que esté interesado en aprender, cuando se enfatiza en el Evangelio, cuando se está constantemente recordando la obra redentora de Jesucristo, uno, cada, se está haciendo uno, cada uno de nosotros con Él para eh, beneficiarnos de este obrar de Él y también para poder ayudar a otros, a consolarlos también con el mismo consuelo. El Espíritu de Dios puede tomarnos a nosotros mismos para consolar a los demás con esta verdad maravillosa que tenemos de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Bueno, Jesucristo también habla de que convence no solo de pecado, por cuanto la gente no cree en Él, ¿cierto? El Espíritu Santo, el que lleva la convicción de pecado, no solo convence de justicia en el sentido de que nos da a entender que Cristo trajo una justicia eterna con su muerte en la cruz para el perdón de los pecados de todo el mundo, la cual nos imputa y nos pone en paz con Dios los que creemos en que Él derramó su vida por nosotros, sino que también convence de juicio. Y aquí dice de juicio, ¿por qué? Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Fíjense, nosotros, cuando nos convence de justicia, entendemos que Cristo resucitó para que fuéramos justificados, por lo tanto ya estamos en paz con Dios. Pero cuando habla de este juicio, de convence de juicio, dice por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado, es decir, ¿qué relación tiene este juicio del cual nos convence el Espíritu de Dios? ¿Qué tiene que ver este juicio con que el príncipe de este mundo, que es Satanás, sea juzgado? ¿Cuándo fue juzgado Satanás? Ese es el juicio que se está refiriendo. Tenemos certeza de lo que dice Apocalipsis. Lo hemos estudiado en otra oportunidad y me veo obligado a referirme aquí. Dice, de pecado, justicia y juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, Satanás ha sido juzgado. Y ese juicio aparece en Apocalipsis 12. Dice, en Apocalipsis 12, versículo 12, verso 3 en adelante, dice, fue vista otra señal en el cielo, y hay aquí un grande dragón bermejo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo, eso lo sabemos, lo hemos leído tantas veces. Y la echó por tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando lo hubiese parido. Es decir, Satanás quiso deshacerse. De hecho, en la tentación del desierto vemos que le incita a Jesús a tirarse de un lugar alto para que muera, ¿cierto? Ahí lo manifestó con desengaño, el Señor Jesús no respondió sabiamente, no intentarás el Señor tu Dios. Y aquí eh, también nos dice que Satanás siempre quiso devorar a este hijo, quiso destruirlo. Y también dice, a fin de devorar a su hijo cuando lo hubiere parido.
Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, tal como dice el Salmo 110, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Hasta que ponga a tu enemigo por estrado de sus pies. Pues Cristo ya está a la diestra de Dios, mi hermano. El dragón ya no lo puede devorar, no lo puede dañar, está resguardado por el mismo Dios en los cielos. Así que en la certeza de nuestra redención es firme. Cuanto más que miren lo que pasa a continuación, debido a que el Señor Jesús fue arrebatado para Dios y su trono, eh, más adelante dice, la mujer huyó al desierto, dice donde tiene lugar aparejado a Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más allá en el cielo. Fue lanzado, pues, fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Ojo, por eso que hablaba también, así como hay un espíritu que convence de pecado, hay un espíritu del maligno, espíritu del diablo, demonio, que engaña al mundo entero para que no se crea el evangelio, ¿cierto? Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, esto de que fueron arrojados en tierra es porque estaban en los cielos, ¿cierto? Los ángeles, el dragón y los ángeles haciendo algo en contra nuestra, y hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual lo acusaba delante de Dios, los acusaba delante de Dios. Esto lo estudiamos en otra oportunidad, no voy a hablar de esto, porque ya lo sabemos, mi hermano, que no tuvieron el estudio, búsquenlo, pídense al hermano Pedro, cuando hablamos de esto, pero específicamente aquí quiero decir que si el Espíritu Santo viene a convencer de pecado por cuanto no creemos en él, de justicia, ¿cierto? Eh, de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado, se refiere específicamente a que el maligno fue expulsado de la tierra, del cielo, porque nos acusaba permanentemente. Ya no tenemos nadie que nos acuse, no porque seamos buenas personas vivimos ahora rectamente y no estamos libres de pecado, porque a pesar de vivir en temor de Dios, no hay hombre que no peque o mujer que no peque. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, lo cual no es una cobertura para la malicia, sino que un incentivo para, en amor, servir al Señor y apartarnos del mal. Eh, Debido a estas debilidades, ¿cierto? Siempre nos acusaba día y noche. Porque lo dice en el verso 9, fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el pueblo de Jesucristo. Y lo leímos tan suelto de cuerpo y no nos fijamos lo que dice, porque dice, y oí una gran voz en el cielo, y la Biblia destaca aquí, grande voz, cuando hay una grande voz o frase dicha o palabra dicha, hay que poner atención, dice, oí una grande voz en el cielo que decía, fíjense, ahora estoy leyendo en Apocalipsis 12:10, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y cuándo ocurrió esto? Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, desde que Él se sentó a la diestra de Dios, ¿cierto? El maligno ya no nos acusa, no nos puede acusar delante de Dios si estamos creyendo que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, con convicción de pecado. Pues bien, entonces el Espíritu Santo hace este obrar, nos convence de pecado, por cuanto sin el Espíritu de Dios no podríamos reconocer nuestros pecados, estaríamos en manos de nuestra carnalidad, de justicia, ¿cierto? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, entonces, por cuanto no creen en mí. De justicia, dice, cuando voy al Padre, y no me veréis más, pues fue al Padre. ¿A qué fue el Señor Jesús? Al Padre, para presentarse por nosotros, por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué causó eso como consecuencia? Juicio. ¿A quién? Porque nosotros ya fuimos juzgados por Cristo. Ya fuimos juzgados con Cristo en la cruz. Fuimos con Él juntamente crucificados. Dios nos considera muertos con Él. El juicio de nuestros pecados fue realizado en la cruz. Es allí donde nuestros pecados quedaron pagados por la vida del Hijo de Dios, del Santo Hijo de Dios. Por lo tanto, el juicio que se refiere no es, cuando dice de juicio, no se refiere a un juicio nuevo sobre nosotros,
No, porque el que cree ya, el que cree en Jesús ya no es condenado, dice la Escritura, porque creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el que eh, fue enjuiciado cuando Jesús se sentó a la diestra? El maligno que nos acusaba día y noche. Y le hemos vencido. Y cuando Él se sentó a la diestra de Dios, se clamó, dice, en el cielo, que decía así. Leo nuevamente en Apocalipsis 12, verso. Ahora ha venido la salvación, verso 10, y la virtud del reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿A quién hemos vencido? Al diablo, a nuestro principal enemigo. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Es decir, el Señor Jesús, que venció al mundo, a Satanás con su muerte en la cruz, nos ha traspasado esta victoria a los que creemos sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Y esto nos viene a comunicar el Espíritu Santo permanentemente en nuestras vidas para que estemos con un corazón, con un consuelo, a fin de que la tristeza de la ausencia de Cristo no nos consuma. Porque si algo deseáramos en la vida y nos preguntaran qué quisiéramos que nos acontezca, que pudiéramos estar con Cristo, que hoy fuera posible estar con Cristo. Pero Él ha establecido un día en que regresará. Y nosotros, ¿cómo anhelamos ese día? Pero sí sabemos que Él está con nosotros porque su Espíritu, que da testimonio de Él, nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque si no, no creeríamos en Él, ¿cierto? De justicia por cuanto Él resucitó para nuestra justificación y se presentó con este sacrificio de sí mismo a favor nuestra la diestra de Dios. Y de juicio porque ya no hay ninguna condenación para con nosotros porque el que nos acusaba fue arrojado fuera. Nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero. ¿Se fijan, hermanos, que esto de que Satanás ha echado del cielo, que nos acusaba de noche, esto es una doctrina bíblica que nos certifica aún más de que estamos en paz con Dios, porque ya lo estábamos, pero teníamos a alguien en contra nuestro y Cristo le venció al dar su vida por nosotros. Si Dios ha querido pagar la deuda, ¿qué puede hacer Él? Nada. Cristo es el que murió, quien también resucitó, quien está a la diestra de Dios. Así que, estimados hermanos, el príncipe de este mundo es un espíritu, sabemos, rebelde, que tiene de sus ángeles que engañan al mundo, pero a nosotros no nos podrán engañar si tenemos y nos somos guiados correctamente conforme a las palabras de Dios, de su espíritu, de lo que Dios reveló. Cuando estábamos leyendo Apocalipsis, cuando estábamos leyendo a Juan, estábamos leyendo lo que el Espíritu Santo inspiró por boca de los apóstoles. Y ellos registraron también lo que Cristo mismo dijo, nuestro Señor, en el cual es sobre todas las cosas y sujeto al Padre en verdad y en amor. Así que, entrando a terminar un poco en esto, cuando ustedes estén tristes, desconsolados por cosas que no, por cosas de esta vida, hay que levantar la vista. No estamos solos, el Señor Jesús no nos ha dejado solos. Su espíritu, así que, así como Dios con su espíritu pastoreó a Israel en el desierto, también Él nos pastorea hoy con su Espíritu Santo, que ha venido a consolarnos en ausencia de Jesús. Por lo tanto, hay muchas personas que en la vida cotidiana se entristecen y permanecen permanentemente con depresiones, con aflicciones, se deprimen demasiado por lo malo que les ocurre, no levantan cabeza, es porque no se están dejando consolar por la palabra de Dios, por el Espíritu Consolador de Dios. Cuando una persona tiene convicción de pecado, es porque el Espíritu de Dios ha obrado en ella. Es ineludible pensar así. Acuérdense que cuando Jesús predicaba a los fariseos, el Señor había endurecido sus corazones. Ellos no se consideraban pecadores, sino que solamente encontraban pecado a los demás. Y el Señor Jesús no le llama generación de víboras. Toda persona que no tiene convicción de pecado generalmente y se convierte en una víbora, una persona perversa, que condena a otros y vive distinto a lo que dice o profesa decir. Una persona, un cristiano sin convicción de pecado se convertirá ineludiblemente en un fariseo.
hipócrita. Y no va a entender el Evangelio, no lo va a poder comprender. De justicia, mucho menos entenderá de saber de la alegría de que otro haya llevado nuestros pecados en el madero, por lo cual, al morir en la cruz y nosotros creer en Él, que Él murió por nuestros pecados, hemos sido justificados, es decir, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, porque otro pagó con su propia vida todos nuestros pecados, lo cual demandaba la ley. La paga del pecado es muerte, más la deuda de Dios en vida eterna en Jesucristo. Así que, estimado hermano, la tristeza que hay en nosotros, que es de origen humana, ¿cierto? Hay tristezas que son legítimas, ¿cierto? Perder a un familiar, a que nos esté yendo mal, pero de todas estas cosas pueden ser consoladas por el Espíritu de Dios Consolador, que cuando nos convence de estas tres cosas que acabamos de explicar detalladamente. Así que puedo decir yo hasta ahora de que realmente nos hemos fijado quizá en otras cosas. ¿Cómo Jesús venció al mundo? Entonces, más confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo llevando los pecados del mundo sobre sí, dando su vida por nosotros. Y para hacerlo, tuvo que aceptar la culpa de todo el mundo sobre sí, aunque no era suya, y aceptar el oprobio que recibió antes de padecer. Pero Dios, pero él tenía puesta su vista en que el Padre lo levantaría de los muertos. El Salmo segundo lo decía: tú eres mi hijo, yo te he engendrado, y lo habría de levantar de los muertos. Eso es lo que a él le fortaleció. Dice aquí en San Juan 16, verso 13, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, se refiere Jesús a la venida del Espíritu Santo que hubo en Pentecostés. El Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero de esa manera se cumplió la profecía de Joel, acuérdense, ¿cierto? Cuando viniere se refiere a esa venida. Eh, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 15. Todo lo que el Padre tiene mío es, por tanto dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí le dice: un poquito y no me veréis, otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Es decir, Él está hablando de que los vería antes de ir al Padre, pero por un poquito no lo iban a ver porque iba a padecer por nosotros. Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros: ¿qué es esto que nos dices un poquito, no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar y dijo: ¿les preguntáis entre vosotros de esto que dijo un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Se entiende porque Jesús habría muerto, ¿cierto? Y ellos no entendían todavía muy bien que había de levantarse de los muertos. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero que vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. ¿Y por qué la tristeza se convirtió en gozo? Cuando recibieron el anuncio, ¿cierto?, de la mujer de María Magdalena y las que fueron, de que el Señor Jesús se había levantado, aunque no les creyeron y tuvo que aparecérseles, y ellos meter algunos de ellos en sus dedos, ¿cierto? Em, Tuvieron que meter el dedo en el costado del Señor Jesús para creer. Dice en el verso 21: la mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora. Mas después que ha parido, un niño ya no se acuerda de la angustia y el gozo que ha nacido un hombre en este mundo. Así, también, si también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros el gozo. Es decir, estimados hermanos, los discípulos tenían tristeza realmente grande porque el Señor se iba. Y esa tristeza era comparable con las aflicciones que tiene una mujer cuando va a parir un hijo, pero que se acaban cuando el hijo pare al hijo o a la hija, ¿cierto? También nosotros, ellos tuvieron tristeza o dolor, igual como una mujer de parto, ¿cierto? Porque Jesús, ellos lo supieron, ¿cierto? Se enteraron y estuvieron en el proceso y vieron
cómo padeció el Señor Jesús. Esos fueron los dolores de parto. Pero dice, eh, también pues vosotros ahora, verso 22, Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, mas otra vez os veréis, se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. De hecho, Jesucristo se les apareció después a ellos. Pero esto también está escrito por nosotros, es decir, cuando dice os veré, también nosotros le veremos. De hecho, no lo vimos como ellos le aconteció, ¿cierto? Que lo vieron ascender a la diestra del Señor. Pero el Espíritu Santo nos ha convencido, ¿cierto? Como aquí dice la Escritura, que nos verá otra vez. Lo veremos otra vez. Y nuestro corazón se llenará de alegría como la mujer cuando le nace un hijo. Y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Pero primeramente, antes de que recibamos este gozo, primero están los dolores de parto, que consiste en la ausencia y los padecimientos, la ausencia del Señor Jesús, ausencia en el sentido siguiente, no está Cristo físicamente con nosotros como los discípulos tuvieron la oportunidad. Está con nosotros por medio de su Espíritu, mas no lo vemos, ¿cierto? Vemos que Él obra, sí, y en eso nos consolamos. Pero este dejo de dolor que tenemos ahora, porque Él no está, será quitado el día que le veamos en las nubes del cielo. Y se gozará vuestro corazón. Y fíjense esta palabra muy hermosa con la que yo me quedo, verso 22 al final, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Si ahora estamos gozosos porque sabemos que Él resucitó, o sea, si ahora estamos gozosos por saber que Él murió y pagó con su vida al darle la cruz, eh, cargando nuestros pecados, nuestra justificación, nuestra paz con Dios, ¿qué gozo más grande no vamos a tener de que un día lo veremos, lo cual el Espíritu Santo nos comunica constantemente y nos recuerda que Él dijo que vendré otra vez? Así que hermanos, dice, de hecho, refiriéndose a los discípulos, sí, por supuesto, dice en el contexto, aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice, estas cosas os he hablado en Proverbios, la hora viene cuando ya no os hablaré en Proverbios, pero claramente cuando será del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, como lo hacemos hoy día, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, por el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis. Y aquí está el punto, yo diría, también muy trascendente de nuestra lectura. Puede ser el mismo Padre os ama. ¿Por qué nos ama Dios? Aquí tenemos la respuesta. Porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, es decir, estuvo con Él, como dice Juan 1, ¿cierto? Desde el principio, ¿cierto? Antes que las cosas fueron creadas, salí del Padre y he venido al mundo. Es decir, estando con Dios antes de la fundación del mundo, Él se hizo hombre y vino al mundo para cargar nuestros pecados. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícele a sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Es decir, ellos se dieron cuenta que Jesús sabía todas las cosas. Por eso que esa era la causa por la cual ellos creían que Cristo había salido de Dios. O sea que estuvo con Dios. Que es lo que yo les he explicado todo este tiempo a mis hermanos, tratando de que ellos capten la idea. Yo sé que muchos lo han entendido. Eh, espero todos, de que Jesús lo que en San Juan siempre trata de establecer es que Él estuvo con Dios antes. Y eso le da autoridad sobre todo profeta, sobre todo maestro, sobre todo porque Él estuvo con Dios, incluso antes que el mundo fuese, y vamos descubriendo por la revelación de Pablo que por Él fueron creadas todas las cosas, visible e invisible, o por quien habla en el libro de Hebreos, dice, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, em, Cristo salió de Dios. ¿En qué sentido? Que vino de Dios. No que Dios haya estado siendo una cosa única, física con Dios, sino que estaba en el regazo de Dios. El Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le declaró, es decir, que estaba junto a Él, antes que las cosas tienen. Así que Cristo Jesús tiene la verdad. ¿Por qué? Porque estuvo con Dios, con Él, juntamente antes que las cosas fueron hechas. Todo lo que Él nos habla lo oyó de Dios, lo escuchó de Dios para que nos lo transmitiera. Así que en eso hemos creído que sabe todas las cosas y que ha venido de Dios, no como un profeta más, sino que él siendo, ¿no? En forma de Dios, se hizo hombre para redimir a los que estaban
bajo la potestad de Satanás y de la muerte. Pues estos enemigos, como vemos, ya han sido vencidos, nos ha convencido de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, de justicia porque hemos sido salvos por una justicia que le pertenece a otros, la justicia de Cristo que él obtuvo con su muerte en la cruz, al morir por todos nuestros pecados, nos libró de la condenación. Y de pecado, porque para llegar a creer a Jesús hay que estar convencidos de pecado, de que hemos hecho lo malo, lo que la gente siempre niega, ¿cierto? Que si hace cosas son algunas, pero el Señor conoce los corazones. Entonces los discípulos llegaron a la comprensión de que Jesús había venido de Dios, ¿cierto? Eh, ¿Y en qué? En que sabía todas las cosas. Y nadie, no tenía nadie, necesitaba que nadie le preguntara porque él sabía todas las cosas. En eso hemos creído que ha salido de Dios. Respondió Jesús, dice, ¿ahora creéis? Fíjense que a pesar de que ellos estaban muy firmes ahora, ellos después huyeron cuando Jesús fue entregado y empezó su proceso antes de morir por nosotros, ¿cierto? Cuando el Sanedrín lo apresó eh, en el huerto y Jesús se dejó apresar porque había llegado su hora. Eh, pero ellos se atemorizaron. Por eso Jesús le dice, sabía que ellos no estaban firmes todavía en eso y que iban mucho, Pedro incluso le iba a negar, pero él sabía que ellos iban a permanecer, Dios lo iba a volver a la fe. Respondió Jesús y les dice, ahora creéis, es aquí, la hora viene, dice, y ya ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo, o no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es decir, Jesucristo no contó con sus discípulos para pasar su momento de aflicción, en su tiempo de aflicción, sino que por el contrario, todos huyeron, hermano, y lo dejaron solo. Así también es en nuestro corazón. Se temoriza por el momento, por padecer. Ellos también les pasó lo mismo. Ellos entendían las cosas con la cabeza, pero aún no estaban preparados para padecer y Jesús los sobrellevó. Luego ellos que les apareció resucitado, como 40 días, dice, hablándoles del reino, luego se fue a la diestra de Dios y no le vieron más, pero su corazón se llenó de gozo y ese gozo no se los quitó nadie. Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado, pero con los ojos de la fe vemos al Señor muerto en la cruz hace mucho tiempo atrás y ahora vivo a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros con un sacrificio hecho una sola vez, que nos ha puesto en paz con Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, hermano? Que estamos consolados por un consuelo que no es humano. Estamos consolados con un consuelo que solo Dios puede dar. Y específicamente consiste en que nuestros pecados nos han sido perdonados porque otro, Jesucristo, pagó con su vida todos nuestros delitos y nos ha puesto en paz con Dios, tal que incluso el mismo Satanás, que le conoce la vida a todo el mundo, no nos puede ya condenar delante de Dios porque fue Dios expulsado. El Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios y el primer enemigo que derrotó es al diablo. Sentado pues a la diestra de Dios, todo lo que haga después es un pataleo final, nomás cuando le entrega el poder al anticristo. El anticristo también va a ser destruido y Satanás también va a ser destruido. Va a ir al lago de fuego junto con los ángeles que se rebelaron. Así que nosotros estamos consolados con un consuelo tan grande que nos dice, mira, tus pecados te son perdonados, porque Jesucristo los llevó en la cruz. ¿Mm? Y nos da esa convicción de justicia. Él fue a la diestra de Dios y porque te ama, se sentó a la diestra de Dios y presentó su sacrificio en favor tuyo. Te ha puesto en paz con Dios. Y de juicio te defendió delante del acusador más terrible, Satanás, y ofreció su sacrificio como pago por los delitos. Por lo tanto, está saldada la deuda con Dios. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna en Jesucristo. Él se ha puesto en favor nuestra a la presencia de Dios y ya nadie nos puede volver a acusar delante del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Se entiende que son personas arrepentidas, ¿cierto? Convicción de pecado, que confían en Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Estas frases son del apóstol Pablo. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros. Entonces, mi hermano, nuestro consuelo que tiene para hoy y siempre el Espíritu Santo es el mismo. La victoria de Cristo sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte, en favor nuestro, lo cual nos ha sido revelado por la palabra del Evangelio, por la buena nueva que Cristo nos ha traído.
Luego dice, voy a leer en 1 Corintios 15, dice, Primera Corintios 15 del 51 en adelante, dice, aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, que es el regreso de Jesucristo, porque nos va a resucitar, acuérdense que Dios le ha dado, como dice San Juan 5, que Él resucite para vida eterna y para vergüenza también en su tiempo, en su momento, a otros para condenación perpetua. Nosotros esperamos que Él nos resucite para vida eterna. Dice, cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción, ¿qué es? Este cuerpo de carne, ¿cierto? Será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces se efectuará la palabra escrita, se olvida la muerte con victoria. ¿Dónde está la muerte, o dice tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado es la ley. Más gracias, más a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, están firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, finalmente nos consuela aquí saber que el postrer enemigo que sea deshecho será la muerte. ¿Cuándo? Cuando Dios nos vista de ese cuerpo inmortal. Como dice aquí, como trajimos la imagen del terreno, vamos a traer la imagen del celestial, transformará el cuerpo de nuestra bajeza, como dice también en otro lugar el apóstol Pablo, para que sea semejante nuestro cuerpo al cuerpo de su gloria. Así que, hermano, ¿qué más puedo yo decir? Cuando usted quiera consolarse por motivos de tristeza, porque no le encuentra mucho sentido a la existencia, déjese consolar por el Espíritu Consolador. Lea la Sagrada Escritura, los Evangelios, la predicación de Cristo, de Pablo, de los apóstoles que nos hablan de que el mismo Señor Jesús tomó nuestros pecados sobre sí en el madero. Crea en ello, haya paz con Dios. Vea que usted está en paz con Dios a tal punto que nadie lo puede acusar en la presencia de Dios por solo que nos ha acusado. Tenemos victoria sobre Él, tenemos victoria sobre el pecado y finalmente tendremos en nosotros mismos victoria sobre la muerte cuando el Señor Jesús venga de las nubes del cielo y nos resucite a su semejanza en aquel día que esperamos cuando se manifieste en las nubes del cielo y nos venga a buscar. No busque consuelo en otras cosas, en el dinero, en, el, en la evasión, en tratar de olvidar los problemas, porque en el mundo tendremos aflicción siempre. Pero ¿quiénes son los que la pueden sobrellevar? Los que confían que Cristo ha vencido el mundo. Mi único trabajo consiste en creer en eso. Mientras yo crea que el Señor Jesús murió por mis pecados, venció la muerte, traerá la vida eterna cuando regrese, me sentiré una persona afortunadísima, bienaventurada, como sería mejor decir, porque tengo en Jesucristo promesa de vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. Así que leo también lo que dice 2 Timoteo, verso 8 al 10. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, del Evangelio, ni de mí preso suyo, dice Pablo a Timoteo, antes ser participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, más según el intento suyo, su propósito y gracia, donde inmerecida es la salvación, porque otro llevó las culpas. Fue tratado como un criminal nuestro Señor Jesús por nuestros pecados, más según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, esta gracia estaba preparada para nosotros antes que existiera el mundo incluso, más ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Usted ha creído el Evangelio, hermano? Usted va a ser una persona inmortal en el día que el Señor venga y le resucite de los muertos. La muerte nunca más se enseñoreará de nosotros. Y el cuerpo
que recibiremos es del postrer Adán, el de Cristo, el cuerpo de Cristo, de su resurrección. Seremos semejantes a Él, porque en ese día que regrese, porque le veremos como Él es. Así que mi hermano sepa pues consolarse. Cualquier otro consuelo durará muy poco, tal como le dijo Jesús a la mujer del pozo. El que venga a tomar agua de este pozo va a volver a tener sed. El que crea el Evangelio y lo ha entendido nunca más tiene sed. Su corazón está lleno de alegría, porque el Espíritu Santo lo ha consolado y lo ha convencido de pecado y de justicia y de juicio. Que Dios le bendiga a mis hermanos, que tengan un buen día, los proteja en este día y siempre, sobre todo en sus corazones, ¿no? Para que el gozo de la salvación, que es por Cristo Jesús, esté siempre presente, alegrando este mundo triste en el que vivimos, triste porque el mundo solamente eh, tiene una marcha fingida de alegría, tratan de olvidarse de que un día van a morir. Nosotros hemos enfrentado al principal enemigo, por gracia del Espíritu Santo, nos ha convencido de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó y está a la diestra de Dios. Y si hemos creído el Evangelio, somos herederos de la vida eterna por Cristo el día que nos venga a resucitar. Y Cristo, al darnos esta convicción de fe en el Evangelio, en creer que Él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, nos promete, como dice aquí en 2 Timoteo 1, verso 10, quitarnos la muerte de nosotros y sacarnos a inmortalidad por haber creído al Evangelio. Que Dios le bendiga y les guarde, mi hermano, en la verdad de Cristo. Amén.